Nos acompaña nuestra querida y admirada Marcia Collazo. Buen día y bienvenida, Marcia. Buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo, cómo estás preparando? Porque el otro día nos contaste algo, ahora se ha vuelto bastante más público y me encanta que así sea. Pues se te viene un viaje junto a Valentín Trujillo, muy importante, que además de vivirlo como una alegría, me imagino, y mucho más conociéndote, querida Marcia, que lo vivís también como un desafío y como una responsabilidad, ¿no? Sí, sobre todo eso creo, como una responsabilidad, porque, bueno, sí, por mi forma de ser, tendría mucho para decir al Curi al respecto. Por mi forma de ser, yo soy una persona que quiero controlar todo lo que voy a hacer, todo lo que depende de mí, naturalmente, ¿no? Ujú. Porque siempre creo que lo podés hacer un poquito mejor. Y en ese sentido, lo primero que hice fue preguntar allá, ¿verdad?, a los organizadores de las jornadas de novela histórica, qué era lo que esperaban de mí, en definitiva. Y lo que me dijeron fue, bueno, lo que esperamos es que nos hable de sus novelas históricas. Pero eso en el fondo era una manera de decirme, lo que esperamos es que nos hable del Uruguay y de su historia. Bueno, Claro. imagínate, Ale, que es un gran desafío porque no es lo mismo hablar de historia en Uruguay entre uruguayos que hablar de la historia uruguaya en España. Sin ir más Sí, ya lo lejos, creo. claro, sin ir más lejos este tema del 12 de octubre, ¿verdad? Porque hay que ver que los españoles siguen festejando el Día de la Hispanidad, como ellos le llaman, con bombos y platillos, con desfiles militares, con presencia de todo el aparato de gobierno, incluidos los ministros. Y nosotros evidentemente estamos en las antípodas de esa actitud, ¿eh? Porque desde los años 90 consideramos que no fue, primero que no fue un descubrimiento, y segundo que nos hizo un daño terrible. Es posible que a los españoles no les haya hecho ese daño, pero a nosotros sí que se nos realizó ese daño, no solo como indios, porque en ese caso, bueno, si yo no soy indio, a mí no me hicieron daño, no, como latinoamericanos, como herederos de una tierra y de un mundo que luego va a devenir en, bueno, movimientos revolucionarios, de independencia, nuevas repúblicas, con todos los desafíos que eso supone. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿te das cuenta? Porque yo tengo que pensar muy bien lo que les voy a decir cuando les hable de José Artigas. ¿Quién fue José Artigas? Ah, miren, un revolucionario que peleó contra ustedes, Sí, sí, claro. que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien, pero que hay que, bueno, presentarlo de la manera más metódica posible. Y bueno, como siempre, viste que yo soy una hincha de la interpretación, bueno, con la mejor interpretación posible, en el contexto de lo que para mí es lo universal, es decir, nadie se puede sentir ofendido porque, porque un revolucionario o una revolución haya, bueno, no sé, haya derribado determinado sistema político, porque eso puede darse también en España, de hecho se ha dado. Es decir, acá no tenemos que mirar la particularidad de que me lo hiciste a mí o me lo dejaste de hacer a mí. Acá tenemos que ver la universalidad de esos fenómenos. Y a eso es lo que yo voy a tratar de apuntar. Bien, me parece muy bien. Aunque me imagino, no sé, no conozco gente de España y mucho menos de los ámbitos académicos. Quiero decir, el derecho a luchar contra el reino y el derecho a luchar por la libertad y la autodeterminación, me parece que desde la mirada española ya no se cuestiona, ¿verdad? Bueno, a ver, por un lado podríamos decir que eso es así, sin duda, pero por otro lado, viste que siempre está el juego de las identidades de por medio y esa enorme cantidad de símbolos que ellos nos lanzan. Ellos siempre nos están lanzando símbolos.
que nosotros tenemos que tratar de decodificar. Uno de esos símbolos es hablar siempre de Hispanoamérica. No hablan de América Latina, hablan de Hispanoamérica. Ujú. Y yo no digo que esté mal, no digo que esté mal, porque hasta el propio José Enrique Rodó habla de Hispanoamérica, hasta el propio Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, latinoamericano como el que más, mestizo como el que más. Bueno, también de alguna manera reivindica los orígenes en la madre patria española, desde un lugar de América, porque no es el único, pero es un lugar relevante. Pero ellos nunca te van a hablar de América Latina, ellos te van a hablar de Iberoamérica o Hispanoamérica. Eso ya es un signo muy fuerte, muy poderoso, de algo que no quiere ser soltado. Pero yo siempre apuesto a hablar de aquello que nos une y no de aquello que nos separa. Porque hay muchas cosas que nos unen, y no solamente en aquellos lejanos tiempos de la independencia. Hay otras tantísimas cosas que nos unen, por ejemplo España, que han ido sucediendo en el más acá. Por ejemplo, bueno, las grandes oleadas de la inmigración española en Uruguay, Sí. que fueron muy importantes, yo te diría desde 1870 aproximadamente, ya desde antes incluso, pero desde 1870 empiezan a ser más sistemáticas. Y bueno, ni hablar de la gran inmigración que hubo después de Franco, ¿no es verdad? Después de la Guerra Civil Española, que fueron acogidos con una hospitalidad enorme, y que también es cierto que supieron devolver esa hospitalidad. Y no solo eso, supieron contribuir con acciones, con pensamientos, con aportes culturales. Estoy hablando, por ejemplo, de José Gaos, el gran filósofo español José Gaos, que vino en esa movida brutal de gente que huía de España. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que pensar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y ver la revolución, como tú decías recién, y bueno, como una reivindicación del espíritu de libertad que jamás cesa. Exacto. Contanos exactamente a qué vas a España. Algo nos adelantaste la semana pasada. Bueno, mira, la intención de los organizadores es abrir, ellos tienen un certamen en el sentido no solo de concursos, sino también en el sentido de, bueno, digamos un gran congreso o simposio de escritores de novela histórica en toda España, pero que también invitan gente de otros países de Europa. Y este año por vez primera lo abren a América Latina, y solo a 2 países que son Uruguay y Chile. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos 2, como tú dijiste, y bueno, las actividades que se van a realizar, no sé si era esa tu pregunta en concreto. Sí, está bien, sí, claro. Las actividades son muy variadas, incluyen, bueno, varios días, incluyen la interacción con talleres literarios de varios pueblos de España. También la visita a institutos de enseñanza media, o sea, lo que nosotros llamamos liceos, y también conferencias y paneles. Además de eso, hay un día de Uruguay, se lo quiero contar a la audiencia, que va a ser el viernes 12 de noviembre, Ajá. en donde se va a homenajear a Uruguay, digamos, no sé lo que van a hacer, pero bueno, es el Día de Uruguay. Y el sábado 13 de noviembre es el Día de Chile. Y el domingo siguiente se hace una multiplicidad de actividades, digamos, celebratorias, con muchísimos escritores. Yo creo que lo más lindo de todo es la parte humana, ¿verdad? Los asistentes a los talleres literarios, gente
gente común y corriente que vive en los pueblos, ¿verdad? En esos hermosos pueblos de España. Los chiquilines del liceo, los chavales, como le llaman ellos, y los escritores. Es muy rico, es muy fermental, creo, lo que nos aguarda. Bien. ¿Cómo, según mi cálculo, está terminando esta semana el curso breve, ¿no? Bueno, el curso breve terminó esta Ah, es semana. cierto, eran 2 terminó. entregas nada más, es cierto. Muy linda la integración del grupo, muy linda la interacción, la participación. Y ese fue el último curso breve de este año, quiere decir que, ya le cuento a toda la audiencia, por si quieren saber, bueno, todos mis cursos anuales terminan en noviembre, en diciembre, ¿no? Y retomamos en marzo, quiere decir que todos los que estén interesados ya pueden ir averiguando, porque en marzo retomamos, vamos a tener curso de Historia Nacional 1, desde la Revolución Artiguista, que la vamos a ver toda, curso de Historia Nacional 2, que es a partir de la Guerra Grande, o sea, en el medio del siglo XIX, porque la Guerra Grande termina en 1851, y tal vez tengamos un curso de Historia Nacional 3, que va a arrancar con Valle probablemente, y va a abarcar la historia reciente. Bueno, además de eso va a haber siempre cursos breves de 2 clases, que son muy solicitados. En realidad... ¿En qué fechas entonces, a grosso modo? Los cursos anuales van a ser desde marzo a noviembre, y los cursos breves van a ir apareciendo, tal vez, bueno, desde marzo, en marzo haya uno, en abril haya otro, en mayo otro, etcétera, etcétera. Porque al ser breves, muchas veces la gente los elige, aun cuando haga el curso anual, igual los elige. Porque claro, la temática es muy puntual, muy específica. Te permite asomarte a eso que a ti te interesa. Claro. Y una pregunta de purito curioso nomás. En la medida que los cursos a distancia tuvieron una popularidad inmensa en el marco de la emergencia sanitaria, y conforme esta se va despejando un poco, ¿aún así vamos a usar esa herramienta o la presencialidad podría empezar a ocupar sus espacios? Bueno, eso lo hemos conversado mucho con los grupos, y yo advierto que la mayor parte de la gente prefiere continuar con la virtualidad, porque además tengo alumnos del exterior del país, tengo alumnos del interior del país, que ya están integrados. Pero por otra parte, aún los que residen en Montevideo muchas veces, bueno, han incorporado el hábito. Lo que sí es seguro es que vamos a reunirnos en forma presencial, bueno, no sé, por lo menos cada 2 meses, por lo menos cada 2 meses. Es necesario claro, reunirse en forma, sí, es imprescindible, te diría, Ale, porque el tejido humano no se puede constituir si no te ves la cara, si no te mirás a los ojos por afuera de una pantalla. Así Bien. Que quienes estén interesados sepan que sí nos vamos a ver, y si es posible nos vamos a ver una vez por mes, y si no nos vamos a ver, no sé, cada mes y medio o cada 2 meses, pero nos vamos a ver. Te estoy despidiendo, pero mira, a propósito de la historia y su inevitable dosis de nuevas miradas y miradas polémicas o diversas que puedan existir, esto ya lo hablamos, pero ahora sí quiero dar cuenta de este mensaje que Luis envía en el chat de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, y dice: profesora, ¿qué ganamos con festejar nuestra independencia el 25 de agosto si en realidad Uruguay pasó a ser tal el 18 de julio de 1830? Me río porque en julio lo hablamos y en agosto también hablamos del tema, ¿verdad?
Sí, bueno, es que son dos instancias distintas. No podemos poner una en sustitución de la otra. Son dos instancias diferentes. ¿Mm? Por supuesto que la comparación que voy a hacer es absurda, sé que es absurda, pero imaginemos que el 25 de agosto nos comprometimos y el 18 de julio nos casamos. ¿Qué sentido tendría habernos comprometido con esa lógica? Verdaderamente tenemos que darnos cuenta de que en la complejidad de lo que significa la formación de una mentalidad y de una identidad en un pueblo, y sobre todo la formación de una voluntad liberadora, hay distintas etapas, y hay etapas trascendentales, como es la del 25 de agosto, que en un territorio, bueno, invadido aún por los brasileños, se sacaron fuerzas de flaqueza, y se creó el gobierno de la Florida, y se declararon las 3 leyes fundamentales de la Florida. Eso es algo insoslayable. Claro que no es lo mismo que el 18 de julio, pero no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, siempre me pareció bastante estéril esa especie de discusión, cuándo se declaró nuestra independencia. Bueno, hay etapas distintas, como hay mojones distintos. El 18 de julio es una jura de constitución, en verdad, es la jura de la Constitución. No es propiamente la declaración de la independencia, es la jura de la Constitución, que por supuesto presupone una declaración de independencia anterior, claro. Bueno, ahí nos tendríamos que remitir el 25 de agosto. Claro que también nos podemos remitir a la Convención Preliminar de Paz, en la cual se consideró que se nos debería, bueno, considerar un Estado independiente, la Convención Preliminar de Paz que se hizo en 1828. De cualquier manera, vuelvo a repetir, instancias, etapas, procesos, mojones de liberación, tenemos unos cuantos, y por algo han pasado al imaginario popular a través de la historia. Bueno, mi querida, te dejo un beso bien grande, te agradezco mucho, como siempre, pero todavía tenemos algunos encuentros antes que te vayas de viaje, ¿no? Claro. Bien. Vamos a poder hablar de unas cuantas cosas Y más. seguiremos paseando por los barrios. Seguiremos. Te mando un beso grande y cariñoso, ¿sí? Muchas gracias, sale otro para ti.